Hola y bienvenido al programa Pregunta al Doctor de la Lymphoma Research Foundation. Yo soy Gina Aracena, la directora asociada de la línea de ayuda y seré la operadora para este programa. Durante el programa escucharemos información compartida por un doctor experto en linfoma y tendrá la oportunidad de hacer preguntas. Si tiene alguna pregunta durante el programa, la puede enviar a cualquier tiempo usando la caja de preguntas que ve en su pantalla. Después de la presentación, tendremos una sesión de preguntas y respuestas donde leeremos todas sus preguntas. Quiero también recordarles que este programa será grabado. Antes de comenzar, quiero compartir información sobre la Lymphoma Research Foundation con ustedes. La Lymphoma Research Foundation es la organización más grande en el país que está centrado en el cáncer de linfoma. Nuestra misión es erradicar el linfoma y ofrecer servicios a todos aquellos que han sido afectados por esta enfermedad. La fundación ofrece información y programas gratuitas sobre el linfoma y las terapias más comunes. También queremos darles las gracias a todos los patrocinadores de este programa. Sin su apoyo, este programa no será posible. Bueno, hoy tenemos un programa maravilloso para ustedes. Es un placer introducir al doctor Luis Malpica Castillo. Doctor Malpica es un hematólogo y oncólogo en el University of Texas MD Anderson Cancer Center. Doctor Malpica, gracias por estar aquí con nosotros. En este momento le paso el programa hacia usted. Muchas gracias, Gina, y muchas gracias a la Lymphoma Research Foundation por la invitación. Voy a empezar ahora mismo a compartir mi pantalla. Déjeme solamente un minuto para verificar que tengo energía suficiente para la presentación. Ahora sí, ya está conectado. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación nuevamente. Voy a tratar de contarles un poco cómo yo como oncólogo presento a mis pacientes todo lo que tienen que saber sobre linfomas y de una manera de abocar por ellos para que hagan preguntas a sus médicos también cuando son manejados localmente. Como mencionó Gina, soy profesor asistente en el departamento de linfoma. Mi especialidad es primariamente linfoma y realmente esta plática es puramente de manera educativa. Algo importante que quiero empezar diciendo aquí es que esto no es una explicación muy detallada o exhaustiva de lo que significa un linfoma, simplemente voy a hablar en general, no va a un caso particular específicamente, solo puedo responder de pronto al final. Es importante que siempre consulte a su oncólogo tratante sobre una terapia, si es apropiada o no para el caso específico de ustedes. Muchas terapias que están incluidas aquí, así como otras que no están incluidas aquí, pueden que estén ahora siendo evaluadas en ensayos clínicos y que no sean comercialmente disponibles todavía. Y alguna terapia que no está aprobada del FDA, a veces en la práctica clínica se podría también usar y por eso es importante mantener esa comunicación con el médico oncólogo y dependiendo del caso de cada uno de ustedes. Entonces, como parte de cómo voy a dividir mi plática, voy a hablar un poco de lo que es linfoma de manera general, cómo es que hacemos diagnóstico, cómo es que conversamos con el paciente sobre pronóstico de linfoma y cuáles son los tratamientos disponibles. Entonces, en el caso para daros una introducción sobre el linfoma, es importante saber qué cosa es cáncer, porque el linfoma es un tipo de cáncer de la sangre. Normalmente cuando nosotros tenemos nuestras células, las células se dividen de manera organizada para formar tejidos. Por ejemplo, cuando usted tiene un corte en la piel, las células de la piel empiezan a dividirse como se ve acá. De pronto voy a tratar de usar aquí un puntero para ser más sencillo. Empiezan a dividirse como se ve acá. Cada uno hace una copia de una célula de piel y cuando la célula de la piel envejece, hace una muerte programada que en medicina se conoce como apoptosis. Entonces, ¿qué cosa es el cáncer? El cáncer es cuando esta célula que debería haber muerto, porque ya envejeció, tiene un problema dentro de su maquinaria, en este caso el DNA o el RNA, en el cual empieza a dividirse de manera
desesperada, se multiplica muchas veces. A veces en medicina lo conocemos como una clona o un clon. Se empieza a clonar a sí mismo y eso cuando se acumula forma los famosos tumores, que en el caso del linfoma son los linfocitos. Existen muchas células en la sangre y cada célula tiene su propia función. Tenemos monocitos, linfocitos, neutrófilos, todos están encargados del sistema de batalla y la célula roja es la que nos da la hemoglobina para no tener anemia y las plaquetas son parte del sistema de coagulación, que significa de que previene que nosotros tengamos sangrados. En el caso del linfoma, la célula afectada en este caso es el linfocito. Entonces, estos linfocitos viven en zonas o en áreas del cuerpo que se conoce como el sistema linfático. Tenemos muchas áreas como la amígdala, una área aquí en el cuello que se conoce como el timo. Existen nódulos linfáticos en el cuello, en la axila, en el abdomen, en la ingle. Y esas son zonas donde usualmente un paciente puede sentir masas creciendo. El vaso también es como si fuera un nódulo linfático grande. Es un órgano muy importante del sistema inmune. Entonces, ¿cómo se produce el linfoma? Nosotros normalmente tenemos linfocitos normales en el sistema linfático. Existen diferentes tipos de linfocito y de pronto ahí es donde alguno de ustedes puede reconocer el tipo de linfoma que les haya dicho su oncólogo. Tenemos linfocitos T, específicamente el CD8, que es como que el linfocito natural que mata, sea infecciones o cáncer. El linfocito CD4, que es el linfocito de ayuda, o sea, cuando existe un germen el linfocito CD4 es el que va, lo detecta para llamar al linfocito CD8 para que el linfocito CD8 lo mate. Pero cuando la inflamación o los linfocitos están mata y mata, algo tiene que parar el sistema inmune. Y eso es el linfocito T regulatorio, que es como el policía, es el que viene y dice, ok, se acabó la guerra, todos nos calmamos y el sistema inmunológico se calma y como quieres prevenir que no te vuelva a dar una infección, por ejemplo, vienen los linfocitos B, que son los linfocitos que crean anticuerpos para producir una memoria de algo que te pasó para que la segunda vez no te pase tan fuerte. Entonces, cualquiera de estos linfocitos puede producir linfoma. Entonces, ¿qué cosa es un linfoma? Es cuando uno de estos linfocitos, que se supone debería matar infecciones o cáncer, empieza a replicarse de manera o a clonarse de manera desesperada y eso se conoce como linfoma. Entonces, existen diferentes tipos de linfoma. Cuando ustedes van a ir a la cita con el médico, existe el linfoma de Hodgkin y existe el linfoma no Hodgkin. El linfoma de Hodgkin se caracteriza porque tiene esta célula que se conoce como red stemmer o lo llaman también como ojos de búho, ojos de un búho, y se caracteriza porque pasa en gente muy joven y usualmente es muy curable. Más de 80% de los pacientes se curan. Mientras que el linfoma no Hodgkin, aunque parezca redundante, se llama no Hodgkin porque no es un linfoma Hodgkin y se divide en básicamente diferentes tipos y la cura depende de cada tipo. Como le mencioné anteriormente, existe un linfocito T y existe un linfocito B. Entonces, por eso existe el linfoma de tipo T o el linfoma de tipo B. En el caso del linfoma de tipo B es el linfoma más común. El más común dentro de los linfomas B es el que se conoce como linfoma difuso de células B grande. Para aquellos que tienen su médico en inglés, le deben haber dicho el nombre de Diffuse Large B-Cell Lymphoma o DLBCL, como lo llamamos. También existe el linfoma folicular, el linfoma de la zona marginal y el linfoma de las células del manto. Esos son los linfomas más comunes tipo B. Y en el linfoma de tipo T son muy raros, presenta alrededor del 10, en algunas poblaciones hasta el 20% de todos los linfomas. Sin embargo, muchos de ellos, el problema de los linfomas T es que son muy agresivos y a veces son refractarios, o sea, resistentes a las terapias convencionales, excepto por un linfoma T que se llama anaplásico, linfoma anaplásico de células C largas, se conoce que podría ser más sensible a la quimioterapia. Entonces, ¿qué tan frecuente es el linfoma en general? Más o menos vemos entre nuevos casos entre 110,000 casos al año o en general, dependiendo también de la población, pero en los Estados Unidos, por ejemplo, de los linfomas no Hodgkin, de todos estos linfomas, alrededor de 90,000 son linfomas no Hodgkin y alrededor de 8,500 son linfomas de tipo Hodgkin, como lo hemos visto. ¿Cuántas muertes se producen de linfoma Hodgkin? Usualmente alrededor de 900
Si ven aquí, si ven la proporción, significa que podemos curar probablemente más del 80% de estos pacientes, mientras que el linfoma no Hodgkin es un poco más variable. Y vamos a hablar un poquitito sobre eso, sobre por qué es importante diferenciar un linfoma sobre otro en cuanto al pronóstico. Em, Algo que no voy a hablar, pero voy a hablar brevemente sobre la leucemia linfocítica crónica, que también pertenece al grupo de los linfomas. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico del linfoma se hace en la parte del médico con una muy buena historia clínica y un examen físico. Es importante durante el examen físico reportar los síntomas del linfoma como la presentación de bultos o masas en el cuello, en la axila, en la ingle, dolores que pueden causarse por las masas que crecen, falta de aire si el problema es en los pulmones o dolor de pecho o tos, dolor de cabeza, debilidad en los brazos o piernas si el linfoma se presenta en el sistema nervioso central, en el cerebro, o lo que se conoce que ustedes deben haber leído o escuchado los síntomas B, que son la presentación de fiebre de manera inexplicada, sudoración nocturna que hace a la persona sudar y cambiarse la ropa en las noches. No es una sudoración porque tienen calor y sudan un poco, no, es una sudoración donde toda su ropa está mojada. Inclusive algunos pacientes refieren que mojan hasta la cama porque es mucho el sudor que produce. Y pérdida de peso que no es intencional, porque si ustedes están en una dieta van a perder peso. En cambio, si es que están comiendo lo mismo, pero aún así pierden de peso, eso también es un signo indirecto de algún tipo de cáncer de la sangre como el linfoma. Existen otros síntomas que se relacionan a problemas, por ejemplo, cuando el linfoma invade la médula ósea. ¿Qué puede pasar ahí? Pueden bajar las células de la sangre y puede producir, por ejemplo, plaquetas bajas y el paciente viene diciendo que tiene sangrado o que se le hace herida muy fácilmente. Si los glóbulos rojos se bajan, le va a faltar el aire porque va a tener anemia, va a tener palpitaciones porque el corazón tiene que trabajar más rápido para sustituir la hemoglobina, mareos, cansancio, simplemente porque la hemoglobina está baja, son síntomas de anemia. Y si los glóbulos blancos están bajos, va a producir riesgos de infecciones. Entonces, después de tener un buen examen físico, unos buenos síntomas que hacemos después. Cuando uno va a evaluar linfoma, tiene que estudiar el nódulo linfático. La única forma es hacer una biopsia de ese nódulo linfático, sea con aguja y si eso no es posible, con un corte. Una vez que uno obtiene la biopsia, lo que hacemos es mandarla al patólogo. El patólogo va a hacer muchas tinciones para tratar de clasificar si es un linfocito B o si es un linfocito T. En algunos casos tenemos que hacer más tinciones y digo esto porque a veces uno piensa que hacer la patología demora unos días, a veces demora semanas y es porque no es fácil a veces diagnosticar linfomas que son raros. Siempre le digo a mis pacientes que yo no puedo hacer que mi mamá me cocine una torta en 5 minutos. Hay pasos para que pueda hacer un pastel que es coger la masa, dejarla reposar, luego de eso ponerlo en un molde, luego ponerlo al horno, en el horno hay que esperar horas. Imaginen que esto es lo mismo. Es tecnológicamente cuando se coge la muestra hay que hacer muchas tinciones, muchas de esas tinciones se tiene que dejar toda la noche, que se pegue a la célula, que se pegue al tumor y al cáncer. Y luego la interpretación es lo más sencillo, porque lo único que hace es decir positivo, negativo, positivo, negativo. Y eso es lo que nos ayuda a hacer la clasificación, pero esto es muy importante para ustedes de entender que el diagnóstico de linfoma no es fácil. Inclusive los linfomas que yo veo que son linfomas de tipo T, a veces tengo que hacerle secuenciamiento del ADN o el ARN. ¿Qué significa secuenciamiento? Que tengo que buscar mutaciones dentro de la maquinaria celular para ver si es que el tumor que estoy pensando que estoy viendo en realidad correlaciona con los cambios en el genoma, en la parte genética del tumor. Les puedo decir que muchas veces el diagnóstico final requiere que no solamente el patólogo se siente, sino que el clínico le diga al patólogo los síntomas para que lo puedan poner todo junto, pero a veces pasa que una minoría pensamos que tenemos el diagnóstico correcto, pero aún no estamos 100% seguros porque nuevamente la tecnología nos permite hacer lo que podemos hacer en base a lo que contamos. Pero el mensaje aquí es que a veces demora entre muchos días a semanas a tener un buen diagnóstico en un linfoma, especialmente linfomas raros. Entonces, ciertos linfomas son difíciles de diagnosticar, como menciono.
Linfomas de la piel a veces demoran mucho en diagnosticar. Hay estudios en Dinamarca y en el resto del mundo donde, por ejemplo, a veces demora hasta 2 años a 3 años de tener un diagnóstico porque los pacientes tienen de pronto un rash en la piel o una escoriación o sintieron una masa pero siempre salía negativo y demoró un tiempo. Sin embargo, hay ciertos linfomas como los linfomas T que son, no solamente son difíciles, sino que un patólogo puede decir el paciente tiene linfoma A y otro patólogo puede decir el paciente tiene linfoma B, porque a veces depende también mucho de la experticia del patólogo. Hay estudios que muestran que en el linfoma T hasta un 36% de resultados pueden ser discordantes. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque es importante en linfoma tener siempre, si fuera posible, la revisión de un patólogo experto, alguien que solamente haga linfomas. La patología debe ser revisada en un centro académico. ¿Qué significa un centro académico? Si quieren saber, significa un centro asociado a la universidad. Por ejemplo, en el caso de mi institución, que es MD Anderson, nosotros estamos afiliados a la Universidad de Texas. En el caso, por ejemplo, de centros en California, estamos usualmente afiliados a la Universidad de California. Entonces, dependiendo del centro, uno es importante, va a ir, estar seguro que es un centro académico para linfomas, especialmente los raros. Y hay otras organizaciones como el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos que también ofrece estos servicios. Entonces, después de tener una buena historia, de hacer la biopsia, es muy importante hacer imágenes, lo que se conoce como estadiaje de la enfermedad. Ustedes van a escuchar durante el tratamiento de sus familiares o ustedes mismos sobre el uso de CT scans o el uso de PET scans. ¿Qué cosa es un CT scan? Un CT scan es una radiografía de todo el cuerpo que te ayuda a ver los órganos, mientras que un PET scan te ayuda a ver el metabolismo del tumor. ¿Qué significa el metabolismo? Por ejemplo, aquí arriba ustedes ven una persona que en el CT scan parece que tuviera un tumor y cuando hace el PET scan, esto brilla como si fuera el sol, porque puede identificar si esto es una masa que puede ser, por ejemplo, grasa o si puede ser una masa que en realidad es un cáncer o un tumor. Entonces, el PET scan le ayuda al clínico, le ayuda a definir qué áreas pueden estar comprometidas con el cáncer y darle un estadio de la enfermedad. A veces, muchas veces tenemos que tomar sangre para ver si es que hay el linfoma está relacionado a algún tipo de infección. Por ejemplo, hay linfomas que están relacionados a infección por VIH o hepatitis. Médula ósea, en algunos linfomas pedimos y en otros no. Todo depende de qué es lo que el PET scan nos muestra, porque si el PET scan sale que la médula ósea está comprometida, muchas veces no lo pedimos. A veces en ensayos clínicos, si uno quiere participar en un estudio experimental, se pide. Punción lumbar es lo mismo. Una punción lumbar es una aguja que se pone en la espalda para sacar líquido del cerebro. Aunque suene muy, puede que asuste, el procedimiento no es complicado, se hace en la clínica. El mejor ejemplo que puedo darle de cómo es cuando algunas gestantes tienen cesáreas y le tienen que adormecer para que no sientan dolor. Es más o menos lo mismo. A veces hay que hacer imágenes del cerebro si hay sospecha de que alguien tiene un problema en el cerebro por el linfoma, especialmente aquellos que vienen con confusión o convulsiones, epilepsias. ¿Y qué preguntas yo les sugiero que ustedes hagan a sus médicos después de lo que les he presentado? Es, primero, que si están seguros que realmente es un linfoma. Aunque parezca tonto, a veces es importante estar seguro que tiene un paciente un linfoma. Yo a veces veo pacientes en mi clínica que no, después de evaluarlo por una segunda vez, no le encontramos un linfoma, pero sí tenía algunas cosas raras, pero no necesariamente el linfoma. ¿Qué tipo de linfoma es? Les he descrito el linfoma Hodgkin, linfoma no Hodgkin, si es un linfoma no Hodgkin, si es de tipo B o T. Si su doctor no sabe el tipo de linfoma, pidan una segunda opinión, porque es importante estar seguro qué tipo de linfoma es. La única forma de saber qué vamos a hacer. Si su doctor sabe el diagnóstico, pero no fue hecho en un centro académico, consideren, no es mandatorio, consideren tener una segunda opinión siempre. Si ha sido evaluado para infecciones, como les mencioné, algunos linfomas es causada por infecciones como el VIH, hepatitis B o C. Existe un virus que se llama HTLV1, que es muy común en Latinoamérica y en el Caribe. Entonces es importante de pronto preguntar, especialmente si tiene un linfoma de tipo T, si HTLV1 ha sido evaluado. En poblaciones asiáticas como en Japón también es importante este virus HTLV1.
Y bueno, y en un linfoma específico llamado de la zona marginal, ellos están asociados a otro tipo de infecciones, incluyendo hepatitis. Y a veces lo que hay que hacer es tratar el virus. Una vez que uno trata el virus, se mejora básicamente el linfoma. Y a veces hay que dar eso más dar quimioterapia. Ahora, ¿cómo nosotros como clínicos hablamos sobre el pronóstico de linfomas? Existen muchos factores que pueden afectar el pronóstico en pacientes con linfoma. Primero, el tipo de linfoma. Como hablamos, linfoma de Hodgkin son más curativos a comparación a los no Hodgkin. Dentro de los no Hodgkin, los linfomas B tienen mejor pronóstico que los linfomas T. El estadio de la enfermedad, por supuesto, mientras más avanzado, peor pronóstico. Existen unos sistemas internacionales que utilizamos para pronóstico que les voy a enseñar en un minuto. Y algo muy importante que siempre le digo a mis pacientes es la respuesta a la terapia inicial. Nosotros sabemos en oncología que si un paciente no responde a la primera terapia que le ofrecemos, lamentablemente muchos de ellos tienen más riesgo de morir de linfoma porque no están respondiendo bien a la terapia. Existen algunos linfomas que yo los conozco que son como mortales. ¿Por qué les digo mortales? Porque desde el momento que son diagnosticados, muchos pacientes mueren en menos de un año. Ellos son el linfoma T hepatoesplénico, la leucemia, linfoma de células T del adulto, que es causado por este virus que le menciono que se llama HTLV1, el linfoma T primario cutáneo de tipo gamma delta, leucemia agresiva de células TNK, leucemia T asociado a enteropatía y el leucemia T intestinal monomórfico epiteliotrópico, que es un tipo de tumor intestinal de tipo T. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque no es fácil para un paciente escuchar que tiene un linfoma que es muy severo y en el cual la mayoría de personas no sobrevive. Entonces es importante que si un patólogo o su clínico, su médico le dice, usted tiene este linfoma y usted sabe cuáles linfomas son estos, que pidan una segunda opinión para que sean evaluados específicamente por un patólogo experto para estar seguros de que ese es el diagnóstico. ¿Cómo estadiamos el linfoma de la enfermedad? O sea, ¿cómo le decimos si es estadio uno, 2, 3 o 4? Como les mencioné al principio, existen varios lugares donde están los nódulos linfáticos en el cuerpo. Lo que hacemos es utilizamos este músculo que está aquí en la parte central del cuerpo, que se conoce como el diafragma, que es el músculo que nos ayuda a respirar. Y hacemos lo siguiente. Cuando una persona dice que tiene estadio uno es porque tiene un nódulo linfático, solamente un grupo de nódulos linfáticos comprometido, solo un solo. Entonces en el PET scan solamente vas a ver que ese uno es el único que brilla. Le llamamos estadio 2 cuando no solamente es uno, sino son más de uno, pero es más de uno en arriba del diafragma o abajo del diafragma. O sea, en este caso, por ejemplo, es estadio 2 porque solamente está en la parte del pecho y el cuello. Pero si hubiera uno, por ejemplo, un nódulo también en la pierna, aparte de en el pecho y en el cuello, entonces le llamaríamos estadio 3. Y se llama estadio 4 cuando ya compromete los órganos, o sea, por ejemplo, el hígado o de pronto los huesos o la médula ósea. Dentro de esos le ponemos estadio 1A o 1B, 2A o 2B, dependiendo si tiene o no la presencia de síntomas B. Y como hemos conversado, los síntomas B son fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso. ¿Por qué nos importa el estadiaje? Porque depende de eso, es el pronóstico. Entonces, es importante que pregunte a su médico qué estadio es su enfermedad, si hay algún órgano que se encuentra afectado, cómo van los pacientes que tienen el mismo linfoma que ustedes han sido diagnosticados. Si tiene un linfoma T, pueden preguntarles, ¿mi linfoma es gamma delta o no es gamma delta? ¿Qué tipo de linfoma agresivo es y si necesita terapia urgente? Entonces, esas son preguntas que uno puede hacer a su médico. Ahora, ¿cómo se hace el tratamiento en general? Es importante tener en cuenta que hay muchas opciones de cómo se trata a los pacientes con linfoma, porque hay muchos tipos de linfoma como hemos venido revisando. Existe quimioterapia, existe inmunoterapia, que es diferente a la quimioterapia en el sentido de la que la inmunoterapia va específicamente a atacar al cáncer o hace que tu mismo cuerpo luche contra el cáncer. Eh, no te va a hacer perder el pelo ni nada de esas cosas. Terapias dirigidas son terapias usualmente orales, donde tiene que haber una mutación específica en tu célula para poder atacar esa mutación.
Radioterapia es usar radiación, o sea, es como, siempre le digo a mis pacientes, es como hacer cirugía pero sin cuchillo, o sea, es como quemar el tumor. Y bueno, cirugía que aunque lo usamos en algunos linfomas, no recomendamos cirugía para la mayoría de linfomas, al menos que sea un linfoma que se pueda completamente resecar y depende también del tipo de linfoma. Es importante tener un concepto también que se conoce como vigilancia activa. Ustedes en inglés lo van a escuchar como watch and wait. Watch and wait significa mirar y esperar. Entonces, ¿qué cosa es esto? Significa simplemente vigilar al paciente, porque como el paciente no tiene síntomas y se siente bien, aun cuando tiene linfoma, no todos los linfomas necesitan tratamiento. Y lo que hacemos es vigilarlo cada 6 meses o cada año para estar seguro que la enfermedad no empeora. Entonces, eso se conoce como vigilancia activa. Si es que vigilancia activa no se puede hacer, a veces hay que hacer quimioterapia. Yo diría que la mayoría de linfomas usan este régimen que les voy a presentar comúnmente, que se conoce como CHOP. A veces para los linfomas B se agrega una medicación que se llama rituximab. Para los linfomas T a veces se agrega una droga que se llama brentuximab. Y para otros linfomas agresivos, a veces se agrega una letra E que se conoce como etopósido. Y a veces los pacientes, en vez de recibir CHOP, se cambian las letras y se pronuncia como IPOC. Esos son los regímenes. ¿Y qué significa CHOP? La C es de ciclofosfamida, la H es de hidroxorubicina, que es doxorubicina. En la comunidad a veces le llaman el diablo rojo porque la bolsa es roja. La O es de oncovin o vincristina, que es la que produce la neuropatía y prednisona, que es un esteroide, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la quimioterapia? Porque les presenté diferentes terapias. La quimioterapia lo que hace es cuando uno lo recibe, ataca el ciclo celular de la célula cancerosa y lo mata al atacar cada uno de los momentos en el cual la célula crece. Entonces, el metrotexate ataca el ciclo S de la célula, que es cuando se está dividiendo, el etopósito el ciclo G2, la vincristina el ciclo M, que significa mitosis, y la ciclofosfamida el ciclo G1. O sea, lo que ustedes tienen que entender es que lo que hace la quimioterapia es matar a la célula cancerosa al no permitirle replicarse, al no permitirse crear copias de sí misma. Sin embargo, la quimioterapia no es específica y puede atacar células normales como células anormales. Y por eso es que a veces uno de los efectos adversos de la quimioterapia son rash. A veces hay algo que se conoce como mucositis, que es que como que la boca arde o duele para tragar, entre otros efectos adversos. ¿Cómo luce recibir una quimioterapia? Eso es algo que siempre mis pacientes me preguntan. Vamos a hablar solamente de CHOP porque existen muchas terapias y tienen diferentes programaciones, pero en general lo que decimos al paciente es el día uno de la quimioterapia, que a veces se da toda junta en un día, se conoce como ciclo. Ustedes van a escuchar que los oncólogos llaman ciclo. Ciclo uno es el día uno donde se recibe el tratamiento. Luego de 3 semanas se da el ciclo número 2 y así se continúa dependiendo del tratamiento por usualmente 6 ciclos es lo que damos. ¿Qué más es importante saber? Que usualmente para saber si el paciente está respondiendo, entre ciclos pedimos un PET-CT scan para estar seguro que esté respondiendo. ¿Y por qué menciono esto acá? Porque el médico le va a hablar de los resultados del PET-CT scan. Cuando la respuesta es completa es algo bueno porque significa que no se ve la enfermedad, pero también es bueno si es que la respuesta es parcial y se ven solamente áreas más pequeñas de enfermedad. También existe algo que se conoce como respuesta estable, que es cuando la enfermedad no ha crecido, pero tampoco, si bien no ha mejorado, tampoco ha empeorado. Y a veces para algunos casos, por ejemplo, en aquellos pacientes donde lamentablemente no tenemos más opciones, si encontramos alguna que mantenga la enfermedad estable, muchos pacientes pueden tener muchos años de vida y calidad de vida. Y bueno, la que no nos gusta escuchar es progresión de la enfermedad, porque al final eso nos dice que hay que cambiar la terapia, porque no está funcionando. Existen también terapias dirigidas. Las terapias dirigidas son aquellas que afectan las vías, ¿no? No mata la célula en el DNA necesariamente, sino afecta las vías que hace que la célula sobreviva. Es como si le quitara su alimento. Entonces, existen diferentes marcadores que nosotros tratamos de utilizar como terapias dirigidas, como el receptor del BTK, el receptor de PI3K, el receptor de BCL2,
EZH2 y NF-kappa beta. Esos son receptores que hacen que que la célula sobreviva. Entonces, estas terapias dirigidas tratan de matar esas vías y por tanto mata a la célula. Las inmunoterapias, como les menciono, no son pastillas, son usualmente drogas endovenosas o en algunos casos que se dan como vacunas, que lo que hace son anticuerpos que se unen a la célula y que hacen que tu propio sistema inmune mate al cáncer, debido a que lo que haces es como ponerle como un target. O sea, imaginen ustedes la célula con cáncer que le estás tirando tomates para que las células de tu propio sistema inmune vea a qué le está marcando de rojo por el tomate y ellos vayan y lo encuentren y lo maten. Eso es inmunoterapia. Eso estimula a tu propio sistema inmune a que mate la célula cancerígena. Otro tipo de inmunoterapia es lo que se conoce como biespecíficos. Los biespecíficos son anticuerpos en el cual lo que hacen es, se crea como un puente entre tu célula inmune que mata el cáncer y el cáncer. Entonces, este puente hace que tu célula inmune mate el tumor por sí mismo. Nuevamente, esto no es quimioterapia, sino lo que estamos haciendo es hacer que tu sistema inmunológico sea más inteligente para matar cáncer. Existen otras terapias que se conocen como las células CAR-T, que significa en inglés como Primary Antigen Receptor T. ¿Qué cosa es un CAR-T? Un CAR-T es una terapia en la cual se extrae la sangre de los pacientes, se extraen estas células que se conocen como células T y se le inyecta un virus que hace que al infectar la célula produzca un receptor. ¿Qué es un receptor? Un receptor es algo que recibe una señal. Es como el receptor de tu celular. Los celulares funcionan porque recibe una señal aérea y cuando recibes la llamada puedes contestar. Entonces, esta célula CAR-T tiene un receptor en sí mismo que cuando encuentra una célula de cáncer va y lo ataca directamente. Entonces, estas células se preparan en un laboratorio, luego se ponen en una bolsa y luego se infunde al paciente. Y lo que nosotros esperamos es que esas células CAR-T maten al linfoma. Existen otras terapias como la radioterapia, que como les mencioné es radiación. Esto más o menos es como luce en la máquina de radioterapia y lo que hace es como quemar esa área. Usualmente lo usamos a veces, hay linfomas donde radioterapia sola es suficiente, como el linfoma de la célula marginal, por ejemplo, a veces eso es suficiente. O hay otros casos en los cuales lo usamos para controlar los síntomas del paciente porque tienen una masa muy dolorosa y no los deja vivir tranquilos. Existe otra terapia que utilizamos a veces para linfomas, aunque cada vez menos, que son las terapias de trasplante de médula ósea. Existen dos tipos de trasplante, uno que se conoce como autólogo y otro que se conoce como alogeneico. El trasplante autólogo es cuando utilizamos las células del propio paciente con el objetivo de darle una dosis alta de quimioterapia. Como la quimioterapia va a quemar su médula ósea, o sea, el lugar donde se producen las células madre, salvamos un poco de sus células madre, las congelamos y luego de darle la dosis alta de quimioterapia se las ponemos de vuelta. Mientras que el otro tipo de trasplante se conoce como alogeneico y ese trasplante utiliza un donante o de pronto el cordón umbilical de algún donante también. Y la idea de este trasplante es que se le da quimioterapia al paciente, pero también se espera de que las células del donante van a matar al linfoma debido a que son células nuevas que no van a reconocer cáncer o que van a reconocer cáncer mejor que las células del paciente. ¿Qué hay que preguntar al paciente, a su médico sobre el trasplante? Primero, si su oncólogo le dice que necesita trasplante, usted debería preguntarle cuándo debería colectar mis células para el trasplante. O debería llamar a algún familiar porque necesito que tener un donante. Y también si el donante tiene que ser un match, ¿no es cierto? Yo no puedo donar células a cualquier persona. Tenemos que ser iguales genómicamente para que no haya un rechazo de mis células a las células del donante o del receptor. Tiene que ser siempre un centro que tenga experiencia de trasplante. ¿Y cómo pueden preguntar eso? Preguntarle cuántos trasplantes hace el centro en general. Una parte que quisiera ir concluyendo con ustedes es qué son estudios clínicos, porque algo importante en el mundo del linfoma que ustedes van a ver es que ahora mismo en el 2024 hay mucho avance tecnológico en el manejo de linfomas.
una de las cosas que hemos visto es que la tecnología nos ha permitido hacer terapias cada vez más novedosas y menos tóxicas. Y la única forma de avanzar en el cuidado de cáncer y especialmente el linfoma es mediante ensayos clínicos. Ahora, ¿qué es un estudio clínico de investigación? Es el pináculo de investigación médica, o sea, es la forma como nosotros descubrimos nuevas terapias. Los pacientes son los participantes, por supuesto, y los médicos son llamados investigadores. Todos los tratamientos actuales fueron alguna vez estudiados como ensayos clínicos y por eso es importante que los pacientes participen de ensayos clínicos debido a que tienden a ofrecer oportunidades buenas y con suerte positivas para los pacientes, especialmente para aquellos que no tienen opciones porque ya se acabaron la mayoría de opciones estándar. Existen diferentes etapas de ensayo clínico, eso es algo que ustedes pueden preguntar a su médico. Fase uno es cuando estudiamos toxicidad, si es que produce mucha toxicidad el medicamento y si es seguro usarlo. La fase 2 es cuando ya sabemos que no es muy tóxico, entonces empezamos a evaluar la eficacia. Empezamos a evaluar, ok, no es tóxico, pero realmente está curando el linfoma, realmente me está beneficiando. La fase 3 es comparativa. ¿Qué significa comparativa? Que tratas de evaluar la droga experimental con lo que actualmente se usa. Por ejemplo, tenemos ensayos clínicos donde la droga experimental es comparada con la inmunoterapia que ya tenemos. ¿Y por qué es importante comparar? Porque queremos estar seguros que en realidad sí es menos tóxica y que funciona mejor o igual y de pronto a un menor costo que lo que ya tenemos ahora. Y la fase 4 es el post-marketing. ¿Qué significa? Es donde evaluamos si realmente el costo es beneficioso para los pacientes y si durante los años, a pesar de que no se vio toxicidad al principio, sí hay toxicidad a largo plazo. Para ir culminando, esto es un recurso que les puede usar. Yo trabajo en MD Anderson en Houston, Texas. Nosotros tenemos nuestro centro de linfoma y mieloma. Aquí tenemos ensayos clínicos, como pueden ver, nuestras localizaciones. Disculpen que esté en inglés, debí haberlo puesto en español, pero hay asistencia para familiares y pacientes. También hay opciones para que ustedes puedan ver sobre qué screening o prevenciones existe, aunque para linfoma aún no tenemos mucho. También hay educaciones y entrenamiento en el caso que ustedes quieran aprender más y por supuesto número en el caso ustedes quieran tener alguna cita con nosotros. Entonces, para concluir, y bueno, y lo más importante también aquí es que la Lymphoma Research Foundation tiene también materiales educativos en la página web. Ha habido un esfuerzo tremendo de la fundación de tratar de hacer todo esto en español, así que van a tener muchos de esos recursos en español para poder educarse y aprender un poco más sobre diferentes cosas en linfoma. Entonces, para concluir, los nuevos tratamientos de linfoma, como han visto, están mejorando la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes con linfoma. Mejores tratamientos están viniendo y lo que queremos hacer es que tengan menos efectos secundarios y, por supuesto, la participación en ensayos clínicos es muy importante. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención y estaré feliz de responder cualquier pregunta de ustedes. Muchas gracias, doctor Malpica. Quiero tomarme un momento para compartir un poco más sobre los recursos que ofrece la Lymphoma Research Foundation. Por ejemplo, nosotros ofrecemos una línea de ayuda donde podemos responder a sus preguntas sobre la enfermedad, diferentes tratamientos y los estudios clínicos. También tenemos disponibles folletos sobre ciertos subtipos de linfoma y nuevas terapias. Ofrecemos asistencia financiera para ayuda con gastos relacionados al tratamiento de linfoma. Y finalmente les sugiero que visiten nuestro sitio web linfoma.org en español, donde pueden leer noticias, información sobre el linfoma y aprender más sobre sus programas educativos. Además, existen otras organizaciones que ofrecen recursos para las necesidades de un paciente. Algunos de esos recursos adicionales son Cancer Care, cual ofrece apoyo emocional, ayuda financiera y recursos educativos. Cancer Financial Assistance Coalition, cual ofrece apoyo emocional y apoyo económico. Cancer and Careers ofrece orientación relacionada con inquietudes laborales y sus derechos. Cancer Support Community, cual ofrece apoyo emocional para pacientes y sus cuidadores.
Patient Advocate Foundation ofrece servicios de administración de casos, asistencia financiera y recursos educativos. Y Triage Cancer brinda educación gratuita sobre las cuestiones legales y prácticas que pueden afectar a las personas diagnosticadas con cáncer y a sus cuidadores a través de eventos, materiales y recursos. Si tiene alguna pregunta sobre este recurso, por favor llame a la línea de ayuda al 1-800-500-9976. En este momento vamos a comenzar la porción de preguntas y respuestas del programa. Si alguien en la audiencia quiere hacer una pregunta, por favor envíe su pregunta en la caja de preguntas que ve en su pantalla. Ahora, nuestra primera pregunta es, am, recientemente fui diagnosticado con linfoma. Am, ¿Cómo puede un paciente con linfoma encontrar un terapeuta psiquiatra, particularmente uno con experiencia con pacientes con linfoma? En segundo lugar, ¿los pacientes con linfoma deberían consultar a un terapeuta o a un psiquiatra? Em, Esa es una pregunta que realmente me gusta porque en general una persona diagnosticada con cáncer pasa por muchos momentos, desde el momento del diagnóstico, durante el tratamiento, especialmente personas muy jóvenes o muy mayores que eran independientes, que después tienen que depender mucho de sus cuidadores, y la ayuda emocional es importante. Te puedo hablar un poco de cómo lo hacemos, por ejemplo, en mi institución. Tenemos un equipo que lo llamamos equipo de soporte. El equipo de soporte ayuda para diferentes cosas. Ayuda al manejo de la fatiga, manejo del apetito, manejo de las emociones, de la ansiedad, de la depresión. También ayuda, por ejemplo, a familias que tienen niños a cómo contarles, cómo guiar a los niños a explicarles cómo es qué cosa es el cáncer y qué significa, especialmente cuando hay cambios físicos, como cuando los pacientes pierden el cabello, cómo contarles que esos cambios físicos van a pasar. La respuesta a usted con esa pregunta sería, muchos centros de cáncer, por no decir, yo creo que todos, tienen asesoría de este cuidado de soporte. Mi consejo a usted sería, pregunte eso a su oncólogo si puede acceder o consultar a un equipo de apoyo, sea un psiquiatra, un psicólogo. Otras cosas que no deberíamos olvidar también son nutricionistas. Hay muchos nutricionistas que ayudan también con eso. Entonces, yo creo que muchos centros lo tienen de pronto y me gustaría que me responda de pronto eso si estuviese ahí, si es que usted ha preguntado específicamente eso, porque sí existe. Todos los centros oncológicos tienen apoyo psiquiátrico y también psicológico. Y como menciono, también nutricional para estas cosas. Me sorprendería que hay un centro de cáncer que no lo tenga, pero la mayoría, yo diría todos los que conozco, tienen asistencia psicológica. Ujú. Muchas gracias. La próxima pregunta es, ¿cómo puedo encontrar información creíble por Internet? ¿Cómo sé si la información ofrecida es válida? Esa es una buena, es una excelente pregunta. Ya, uno de los esfuerzos que se está haciendo ahora, bueno, primero vamos con la primera parte de la preocupación, porque no hay mucha desinformación en Internet. Yo creo que mucha de esa desinformación viene también del temor de que uno quiere aprender directamente sobre qué es lo que está pasando y tratan de envolverse lo más que pueda sobre la enfermedad. Yo personalmente podría contarles recursos. Primero, por supuesto, la Lymphoma Research Foundation tiene recursos que son buenos y actualizados y lo digo porque yo participo personalmente de muchos de esos esfuerzos y actualizamos estas hojas educativas cada 6 meses o cada año, especialmente porque hay la evolución de cómo se está aprobando los medicamentos es muy rápida. Entonces, un recurso podría ser la Lymphoma Research Foundation. Existe otro que es de la Sociedad de Leucemia y Linfoma, que también tiene material educativo. No estoy seguro si lo tiene en español. Sé que el LRF lo tiene en español. Otro recurso es páginas como les menciono, mi institución MD Anderson tiene mucha información sobre el linfoma también. Y después de eso, yo creo que lo que pueda encontrar en Internet tendría un poco de cuidado con eso,
Lo segundo es que nosotros como oncólogos, o sea, yo, mi obligación es también educar a mis pacientes y proveer esos recursos a ustedes. Así que preguntarle a su oncólogo también por esa información está buena. Pero por ahora yo creo que esos son los recursos que utilizaría porque hablamos mucho de tratamiento, pero también de cómo es el diagnóstico de estas enfermedades. Gracias. La próxima pregunta. Quiero buscar una segunda opinión, pero siento que esa no es una opción. Siento que puede ofender a mi médico. ¿Es esto algo inaudito? Yo les voy a dar un ejemplo de mi familia vive en Perú, no viven en los Estados Unidos y mi mamá se está volviendo mayorcita y necesita cuidado de médico. Y yo siempre le recomiendo a ella que si tiene un médico que se ofende por pedir una segunda opinión, que ese no es un buen médico para ella. Y eso creo que es el mensaje para ustedes también. Primero, que la forma como nosotros nos educamos como médicos es de colaboración, que significa que siempre vamos a estar dispuestos a tener la opinión de una segunda persona, especialmente cuando uno sufre de un cáncer raro como un linfoma. Entonces, mi consejo para ustedes, uno, no tenga miedo en preguntar, pregunte, porque lo más probable es que le digan que sí puede buscar una segunda pregunta y que los pueden ayudar a buscar la segunda pregunta. En mi institución, la mayoría de consultas que tengo son segundas opiniones que muchas veces empiezan por sus médicos primarios en vez del paciente y muchos de ellos también de los pacientes. Lo segundo, que aunque suene fuerte, es que si le dicen que no, usted como médico, usted como paciente puede buscarlo por su propia cuenta. Muchos de los hospitales les va a dejar que usted empiece su propia segunda opinión y decirle a su médico que lo va a hacer independientemente de lo que diga ellos. Y bueno, y buscarse otro oncólogo si es que realmente lo que le dicen es que no puede hacerlo. Porque en el mundo de oncología no he experimentado, al menos hasta ahora, esa es falta de espíritu colaborativo. Más bien al contrario, muchos oncólogos aprecian que se pueda hacer una segunda opinión en muchos casos. Ujú, Gracias. La próxima. Me diagnosticaron con la leucemia linfocita crónica y ahora están considerando tratamiento. Mi médico mencionó zanubrutinib o venetoclax con obinutuzumab. ujú. Básicamente me lo dejó a mí. ¿Cómo sé cuál sería la mejor opción? Esa es una excelente pregunta porque eso es algo que nosotros con oncólogos eh, siempre enfrentamos. Y voy a decirles algo primero. Cuando yo era niño, eh, me acuerdo ir al médico y el médico te decía, tienes que tomar A, y si no tomabas A, se molestaba. O no te daba opciones. La medicina ahora ha cambiado en el punto de que esto más que todo como hay muchas opciones, vean esto, que aunque es un mal ejemplo, pero vean esto como cuando uno va a comprar un carro, vas a tener muchos carros y hay muchas cosas que tienes que ver. ¿Cuánto gas utiliza por cada 100 millas? ¿Qué tan cómodos son los asientos? ¿Qué tipo de motor utilizan? ¿Qué tanto combustible gasta después de un tiempo? ¿Cuánto mantenimiento necesita? Entonces, las terapias es muy parecido. Zanabrutinib es una droga que se toma usualmente diaria y tiene ciertos efectos adversos, aunque menos que porque es como una nueva generación de medicamentos, los efectos adversos tienden a ser menor, pero igual pasa, puede producir riesgo de que las células blancas bajen, por tanto hay infecciones, también puede producir problemas en el corazón como arritmias, pero la mayoría son muy manejables. Lo bueno que como es una pastilla, como cualquier pastilla, lo dejas de tomar y con suerte te recuperas. Ahora, el segunda opción también se ha tratado y es efectiva, pero sus efectos adversos son un poco diferentes. Por ejemplo, el venetoclax se asocia a producir a veces dolores en los músculos porque produce un poco de inflamación allí. También produce, en la mayoría que veo a mis pacientes, inflamación del hígado y a veces diarrea. Y si mi paciente sufre de colon irritable o le molesta la parte gástrica, de pronto eso no es una buena opción. Entonces, muchas veces la decisión es en base a eso, es en base a discutir con el oncólogo. Una pregunta que yo creo que ustedes deberían hacer, que hago que mis pacientes practiquen, es
Si, no van a poner al oncólogo en riesgo de decirle nada, pero pueden preguntarle, ¿qué es lo que usted haría si yo fuera tu familia? Ah, esa es una pregunta donde a nosotros nos preguntan como, ¿qué es lo que tú escogerías si tú fueras la persona, mi esposo, mi hermano? Y aunque crean la mayoría de nosotros, incluyendo yo, y sé porque mis colegas hacen lo mismo, eso te ayudaría a que respondamos en parte lo que nosotros pensamos podría ser mejor. Pero nuevamente, es una recomendación. Igual después de que respondo esa pregunta a mi paciente, igual le digo, usted escoge, pero te ayuda un poco a aclarar eso. Lo segundo es, básicamente es eso. Usted puede decirle, yo sufro del corazón. Por ejemplo, si es usted una persona mayor y tiene hipertensión, diabetes o cosas así, Sanabrutinib puede producir arritmias, especialmente si usted tiene fibrilación auricular. De pronto ahí es un contra Sanabrutinib. Y la otra, por ejemplo, venetoclax y obinutuzumab, Leluvinutuzumab es endovenoso. Entonces usted tiene que pensar, yo quiero tener una vía para que me den la quimioterapia por la vena. Es fácil para mí encontrar una vena y darme medicación. O lo otro es que obinutuzumab requiere, no es pastilla, entonces va a requerir que usted venga para infusiones cada semana o cada 3 semanas. Entonces, al final del tiempo es qué es más conveniente para usted. Si usted necesita, lo bueno es que en cualquiera de las opciones usted va a poder trabajar, pero en una de ellas, como Vinutuximab, la infusión puede durar hasta 6 horas o 8 horas y usted va a tener que estar en el hospital todo el tiempo. O sea, al final también es conveniencia, ¿no? Si el paciente mío es local y vive en Houston, le ofrezco lo que pueda, pero si él no vive en Houston y vive fuera, le digo, mira, esto es solo pastilla, te veo en 2 meses y contamos cómo va. No sé si le ayuda a responder eso. Creo que para resumir es pregúntele a su médico qué haría si usted fuera su familia y segundo, vea un poco la programación, si coincide o no bien con su trabajo y si no, pero las dos opciones son igualmente buenas. Simplemente es conveniencia y de pronto una diferencia en toxicidad. Gracias. La última pregunta es, ¿necesito cambiar mi estilo de vida mientras recibo tratamiento? ¿Puedo hacer ejercicio regularmente? Es una buena pregunta porque todo depende de qué tipo de terapia. Por ejemplo, la mayoría de terapias que son para tratar linfomas no tan agresivos no producen que su sistema inmune baje mucho. Por lo tanto, y tampoco sus plaquetas ni la hemoglobina. Por lo tanto, yo diría que la mayoría de quimioterapias sí se puede hacer una vida relativamente normal. Em, en el caso de personas que las quimioterapias se dan en el hospital, y puedo decir en el hospital porque hay quimioterapias que tienen que darse mientras uno está hospitalizado, usualmente esas terapias hacen que tus conteos bajen muy rápido, hacen que requieras transfusiones permanentes. Muchas veces te sientes hasta muy cansado después de la quimioterapia y hace que también a veces tu plaqueta baje mucho. Entonces, si tú quieres hacer pesos aunque valga la redundancia, muy pesados, puede producir sangrados. A veces he visto sangrado conjuntival, he visto sangrado en la boca, traumas, porque no saben, no le voy a decir juegue fútbol si al final sus plaquetas están bajas y puede sangrar. Entonces, mucho depende del contexto, pero yo diría en general, la mayoría de pacientes pueden tener una vida normal en tratamiento mientras no tengan los conteos bajos. Y esta es una buena pregunta que usted debería hacer a su oncólogo. ¿Puedo hacer estos deportes? ¿Qué no puedo hacer? ¿Puedo ir a un concierto o no puedo ir a un concierto? Entonces, esas son las cosas que yo creo que son muy importantes que puedan preguntar a su oncólogo. Doctor Marpica, una última preguntita. Am, la pregunta es, hola, tengo varios diagnósticos de linfoma. Quiero saber por qué la reacción adversa del Hodgkin son tantos calambres. ¿Por qué tanto en un cuerpo humano? ¿Cómo se erradica expeditamente con poca odisea? So, cuando dice tengo varios diagnósticos de linfoma, yo voy a asumir que de pronto es porque el nombre de los linfomas son diferentes. Y esto es lo que voy a decir. El linfocito tiene muchas etapas de evolución de crecimiento. Imagine usted el linfocito como si fuera un niño, luego un adolescente, luego un adulto joven y luego un adulto mayor. El linfocito tiene el mismo periodo de crecimiento. A ver, al principio se conoce como normoblasto, luego se conoce como linfoblasto
o blasto, luego se conoce como linfocito y luego el linfocito se diferencia en un linfocito maduro tipo B T y en algunos casos un linfoplasmacito. Entonces, cada uno de ellos, como es un periodo de evolución, a veces pasa que uno empieza con un linfoma de baja agresividad como un linfoma folicular y por el tiempo en el que empieza a envejecer, se empieza a producir más mutaciones, más problemas y se transforma. Eso se conoce como transformación. Y el linfoma folicular se transforma en un linfoma más agresivo que muchas veces es un linfoma que se conoce como de alto grado o linfoma difuso. Da la impresión que tienes más de un linfoma, pero la realidad es que es la evolución del linfocito. También pasa a veces que tengo pacientes que tienen, como usted menciona, un linfoma de Hodgkin en un lado y luego un linfoma T en otro lado. Y a veces se diagnostica al mismo tiempo o a veces se diagnostica después de varios años de tratamiento. Y eso es porque nuevamente es la misma célula, simplemente que tiene diferentes características. Pero sí, pasa que a veces pasa de esa manera. Y muchas veces el tratamiento de los dos linfomas, a pesar de ser igual, no difiere mucho y hacemos a veces lo mismo o a veces tenemos que dar quimioterapia más altas. Entonces, a su respuesta es importante en cualquier paciente con linfoma tener un seguimiento cercano, lo que se conoce como surveillance. Ustedes tienen que estar en esta vigilancia activa. Y por eso es que en muchos linfomas, como el linfoma folicular, linfoma marginal, hay un linfoma que se conoce como linfocitario predominante, entre otros, el médico nunca te va a decir después de 2, 3 años, o vaya a la casa y no hacemos nada más. No, le va a decir, vamos a seguirlo cada año para estar seguro que nada pase, porque muchos de estos linfomas regresan o se transforman en otro linfoma. Entonces, sí, es muy complejo, es una enfermedad que a veces confunde mucho a las personas. Los calambres a veces en linfoma se deben no tanto al linfoma, sino a que algunas de estas terapias producen cambios en los electrolitos. Y mi consejo para ustedes allí es, dejen que sus médicos le tomen los laboratorios, porque los laboratorios nos ayudan a estar seguros que los electrolitos están bien. Y si ustedes tienen calambre, usted puede preguntarle a su médico, doctor, mis calambres, ¿ha visto si mis electrolitos están bajos? Porque si lo están bajos, hay forma de reemplazar esos electrolitos para que no hayan calambres ni nada. Y otra causa de calambres que de pronto se ve más en Hodgkin, especialmente si es joven, existen unas inyecciones que se llaman factores de crecimiento. Le voy a dar algunos ejemplos que ustedes deben haber escuchado: Fulfila, Neulasta, Sarcio. Son unas inyecciones como unas vacunas que elevan tu sistema inmune. A veces esas producen calambre porque estimulan a tu cuerpo a producir células nuevas y eso produce dolor de los huesos. Si eso es lo que está pasando o si usted nota que esa es la asociación, sería bueno también preguntarle a tu médico que si te puede dar algo para ese dolor, porque a veces lo que hay que hacer es simplemente manejar el dolor debido a que es necesario para prevenir infecciones. Gracias, muchas gracias, doctor Malpica, y gracias a ustedes una vez más por estar aquí con nosotros. En algunos días recibirá un correo electrónico con una forma de evaluación para este programa. Le pido que por favor complete esta evaluación para ayudarnos a hacer programas más útiles para ustedes. Si tiene alguna otra pregunta, por favor llame a nuestra línea de ayuda al 1-800-500-9976 y que tengan todos un buen día. Adiós.